la salud pública, ¿cierto? La salud de la comunidad. Existe mayor información, mayor educación, pero sigue siendo como que lo único, quizás, lo primero que uno tiene quizás o preocuparse, un grupo familiar, es decidir o no tiene escoliosis. Cuando hablo de columna, difícilmente se ocupará con una hiperlordosis. Quizás por ahí algunos trastornos posturales que tienen que ver, ¿cierto? Que lo asociamos al uso de los smartphones, todo lo que son temas más digitales, en esta evolución o involución que hemos tenido en la postura, siempre que estamos adoptando esta anteproyección de cabeza a cuello. Más allá de eso no es tanto motivo de consulta, salvo que sea temas mucho más evidentes, ¿cierto? Cuando hablamos de distrofia inferior, quizás ahí aparecen otros conceptos que también están muy familiarizados, a veces erróneamente, pero siempre es bueno mejor descartar y sin caer en la exageración. Uno a veces se encuentra con papás que encuentran que está todo desalineado, ¿no? Que parece que tiene rodillas así, que todavía tiene las rodillas hacia afuera, que todavía tiene las rodillas hacia adentro, que tiene pie plano. Vamos a ver que dentro del desarrollo evolutivo de su crecimiento va a ir modificando y se va a ir adaptando a las diferentes etapas, ¿cierto? De su vida, en el caso de los niños. Entonces por ahí van a haber situaciones en las cuales está dentro de la normalidad o de su crecimiento fisiológico natural. Pero para eso necesitamos saber cuál es la importancia. Allá de lo dijimos en las lesiones de columna. Si bien es cierto, es muy distinto a las lesiones traumatológicas, en este caso hay que entenderlo, tenemos que tener claro que todas las alteraciones posturales no tienen que ver con un tema estético, no tiene que ver con que se ve mejor o no tan bien, que las rodillas están hacia afuera, que las rodillas están hacia adentro, para nada. Tiene que ver, obviamente, cualquier tipo de alteración en el crecimiento, el desarrollo, en el alineamiento de las extremidades inferiores puede caer trastornos hacia cefálicos, ¿cierto? A nivel de tronco, a nivel de columna, y obviamente disfunciones o cuadros dolorosos a futuro. Hemos dicho muchas veces, cuando un niño no duele nada, y por ahí una frase muy antigua es el niño se quejaba, le duele las rodillas, porque está creciendo. Y parte un poco esa frase común de una familia común, digamos, tiene un poco de veracidad, ¿cierto? Pero tampoco podemos ir y minimizar cuadros que realmente si hay un niño que de verdad se está quejando. Puede que de verdad, dentro de este crecimiento, en algunos casos, en algunas etapas, crecimiento muy acelerado, puede que esté asociado a trastorno. Por lo tanto, entre descartar o no, es siempre mejor obviamente ir, consultar al pediatra, al traumatólogo, al fisiatra, al kinesiólogo, ¿ya? Entonces no hay que minimizar esa sintomatología, esos cuadros clínicos. Si hay un niño que se está quejando constantemente o periódicamente, que cuando hace educación física, le duele los tobillos, hay que evaluar. No digamos que no, se normal, está creciendo, no. Insisto, quizás sin caer en la exageración. Ahora ahí va en el criterio de cada uno. El criterio clínico, cada uno ve por qué línea se va formando, hay colegas, que quizás son mucho más cautos en el sentido de decir que mejor mirar la trauma, quiere que te tome una radiografía de columna, que te tome una radiografía de extremidades inferiores, evaluar, dismetría, mira, que ya clínicamente se observa que hay una diferencia en la longitud de la extremidad, mejor tomando una radiografía, no medio, batería de examen, ¿ya? Siempre quizás, sobre todo cuando son niños, a veces conviene caer, no digo en la exageración, pero siempre pensar un poquito que no puede ser. O derechamente planteárselo en el fondo. Plantearle, si sabes que está esta posibilidad, quizás sería conveniente, sería recomendable que vayas a médico, que tomes una radiografía. ¿Por qué?
Porque si uno puede decir, no, sí que es normal. Lo que pasa es que a los 3 meses se acentúa un cuadro, una disfunción importante. ¿Qué van a decir? Pucha, me vio el kine hace 3 meses y no me dijo nada. O me vio el kine tanto y me dijo que era normal. Era normal que le doliera la rodilla porque estaba creciendo. Y resulta que tenía un gen, un paro tremendo, resulta que tenía, qué sé yo, cuadros meniscales importantes, producto de ese desalineamiento. Entonces, por eso, no hay que ser, no hay que minimizar esos cuadros clínicos. Pero eso, de verdad, yo habitualmente te digo, yo no soy un catastrofista, nunca me pongo en el peor de los casos. Se los menciono, pero no digo que sea humor. Que se da. Más adelante voy a contar una situación que me ocurrió lamentable, bueno, no lamentable, pero sí que no era la esperada. Obviamente, creo que se lo mencionamos, sí, no creo. Lo mencionamos en columna, lo mencionamos por ahí también en la primera unidad. Si vamos a hablar de alteraciones de cadera, vamos a partir de aproximar la distancia. Alteraciones de cadera, lo primero que tengo que pensar es la pelvis. Sí, uno habla de cadera y dice, qué sé yo, cabeza femoral, en el acetábulo, y esa es la cadera, y de ahí para abajo. Sí, pero la cadera no tiene solamente la función de mover en flexión, extensión, abducción, aducción, rotaciones y circunducciones. Ese es su rol osteokinemático. Cuando tiene un rol importante es porque va a ser la base, porque se va a sentar la pelvis, ¿cierto? Y de ahí, obviamente, cómo va a alinearse o desalinearse la columna y el tronco, ¿ya? Por lo tanto, cualquier lesión de una cadera no es la lesión de cadera, exclusivamente. Por más que la estructura, por más que la resonancia, el tacto, la radiografía digan que esa cadera nomás está lesionada y quizás la otra no, la otra está interna, está sanita, no tiene nada. Está impecable, esta está lesionada. Pero nosotros como kinesiólogos sabemos que funcionalmente esta cadera me afecta a la otra. Directa, indirectamente, a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Por lo tanto, si existe una lesión importante en esta cadera, tengo que preocuparme sí o sí de la función de la otra. Y que de ambas trabajen, ¿cierto?, de forma simétrica. Porque si no, me va a pasar la cuenta. Quizás no como estructura, pero sí como una disfunción, sí como un cuadro doloroso, sí con posturas antiálgicas, sí con movimientos compensatorios que me van a generar problemas a la pelvis y obviamente hacia arriba. Por lo tanto, siempre lo he dicho, se lo voy a repetir muchas veces en esta y en otras asignaturas, lesión de cadera, tengo que ocupar de la pelvis y de la columna lumbar, lumbopelvis. Y viceversa, lesiones de columna lumbar, tengo que ocuparme de la pelvis y de lo que puede pasar o cómo pueden estar influyendo o incidiendo esas caderas. ¿Ya? Bueno, vamos con cadera entonces. La pelvis dice, según Kendall, la lesión ideal de la pelvis se presenta cuando la espina iliaca anterosuperior se encuentra en el mismo plano vertical que la sínfisis púbica. En el plano sagital, la espina anterosuperior tiene que estar más o menos en la misma línea de la sínfisis púbica para determinar o considerar una buena alineación. Ahora, que esté un poquito más posteriorizada o anteriorizada, no quiere decir que sea algo anormal o algo patológico. ¿Qué pasa si esa espina ilíaca anterosuperior está anteriorizada, o sea, está más adelante que la sínfisis púbica? ¿De qué movimiento o qué postura estamos hablando de la pelvis? Una aceleración. ¿Y qué pasa si esa espina ilíaca está hacia atrás de la sínfisis púbica? Una retroversión. ¿Ya? Tenemos que tener claro eso. ¿Qué me sirve? ¿Para qué? ¿Por qué es importante? En torno a la cadera, o con mayor razón, en torno a la columna. Bueno, lo que acaban de decir muy de buena manera, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la inclinación pélvica, tiene que ver con esto. Entonces, no es tanto que la pelvis esté deteriorizada, o sea, que estemos en una ante o una retroversión, sino que hay que ver significativamente cómo va a influir, cómo va a incidir una ante
anteversión en una hiperlordosis lumbar y una retroversión en una rectificación o un aplanamiento lumbar. ¿Ya? Esos efectos los vamos a ver hacia cefalo, ¿no es cierto? Hacia la columna, ¿no es cierto? Y ahí está, según Kendall y obviamente muchos autores, un relativo buen alineamiento. Ahora, esto lo vimos en columna, esto lo entendimos la clase anterior, o por lo menos lo pasamos ahí, tuvimos que tratar de entender qué es lo que pasaba, la influencia que tenía la pelvis en la columna. Ahora, como vamos a ver cadera, tenemos que ver cómo influye esta misma posición de la pelvis en cadera. Ahora, vamos a lo mismo, ¿qué provocó qué? O sea, ¿por qué hay una anteversión? ¿Habrá sido por los músculos abdominales o los músculos de tronco? ¿O habrá sido quizás por los músculos de cadera? Sabemos que trabajamos cadenas musculares, por lo tanto, lo más probable es que no sea exclusivamente producto de esto o que no sea exclusivamente producto de esto. ¿Cuál es el problema? Todo. Si hablamos de una disfunción, hablamos de un desbalance muscular. Lo más probable es que quizás, no sé, hay una hipotonía de la musculatura abdominal, quizás hay un acortamiento de los espinilleres, estoy hablando de los cuadros más comunes. No vuelven siempre eso, siempre les digo, lo que uno menciona acá, como la mayor frecuencia, la mayor incidencia, pero la clave siempre va a ser mi paciencia. Más que todos los autores, todos los libros, todos los papers, hoy en día digan que el comportamiento es este, y yo creo que mi paciente está al revés. No sé, digan, así está, pero depende mucho de mi evaluación. Todo lo que nosotros mencionamos acá son como las reglas generales, los cuadros más comunes. Sí o sí, anatomía 1. Debemos saber quiénes traccionan hacia arriba, ¿verdad? Para eso tengo que saber quiénes se insertan en la espina ilíaca anterior superior, tengo que saber quiénes se insertan en el borde superior del pubis, tengo que saber quiénes se insertan en la espina ilíaca posterior superior, tengo que saber quiénes se insertan en la espina ilíaca posterior inferior, tengo que saber quiénes se insertan en la tuberosidad izquierda. Si no, no voy a entender. Si no sé anatomía, si no me acuerdo qué músculos van acá y qué músculos están acá, no voy a entender esto. O quizás lo puedo entender. Ah, sí, está fácil, la flecha está hacia arriba, tiran hacia arriba, que tienen una retroversión acá y en caso contrario, está fácil de entender la flecha. Ya, pero ahora hay que saber qué músculos hacen eso, si no, ¿cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a saber si esos isquiotibiales tengo que activarlos, tratar de acortarlos o si tengo que elongarlos? ¿Cómo saber si ese cuadrado lumbar o esos erectores de columna tengo que relajarlos, inhibirlos o tengo que activarlos porque quizás están demasiado relajados? Y eso es básico. Eso es básico porque eso es el principio de... Es como que tengo una escoliosis dextroconvexa y en vez de trabajar para un lado, estoy trabajando más para allá. Así de grosero sería no poder identificar esto. Si yo me equivoco o no tengo claro qué músculos van a generar ciertas funciones desde el punto de vista biomecánico, puede que esté acentuando el cuadro. Hay que mejorar. ¿Ya? Entonces aquí entramos en ese concepto muy general, muy hoy en día ¿cierto? Aceptado, que es el desbalance muscular. Entonces, podríamos asociar todas estas alteraciones biomecánicas o de patrones musculares a una disfunción de cadera. Sí. Podría mejorar una disfunción de cadera solamente corrigiendo o estableciendo un buen patrón muscular. Sí. Y estamos hablando aquí de, si se fijan, de pelvis, ya ni siquiera estamos mencionando, estamos hablando de un plano sagital. O sea, esto es lo más simple que hay. Estamos hablando de flexores y extensores, o músculos anteriores y posteriores. Ahora, ¿qué pasa cuando lo hablamos de frente? Y hablamos de los abductores y de los aductores. Y más complejo aún, ¿qué pasa si lo miramos desde arriba? O también el plano frontal con los rotadores externos y los rotadores internos. Hay, creo que también lo un par de veces en columna, basta un par de milímetros, que esté desalineado un segmento, una extremidad respecto a la otra, y se le ve mono a todo. Basta que esté alterado un par de grados en la angulación de tobillo, de rodilla, de cadera, en los diferentes planos, no
solamente en el plano sagital, en el plano frontal ni hablar. Basta que hay un pequeño desalineamiento y se me desmorona todo. Por lo tanto, es importante recordar anatomía, sí, porque a partir de eso, recuerden que esa es mi única herramienta. ¿Qué otra herramienta tenemos los kinesiólogos? Si lo único que podemos modificar es acortar un músculo o relajarlo y enojarlo. No tengo más herramientas. Con artroquines y un poquito la cápsula, pero eso es un canal. Un cariñito y me mucho, ya solteo un poquito la cápsula y sería. Una musculatura con la que nosotros vamos a trabajar siempre. ¿Ya? Eso es lo único que nosotros podemos modificar. Kinésicamente hablando. Claro, quizás quirúrgicamente vuelven a cortar y hacer tenotomía y procedimientos más crueles. Nosotros, este es nuestra insisto, este es un esquema muy general, debiese decirlo quizás, no sé si a esta altura, sí, podría tenerla, decir, sencillo para nosotros. Ahora, este mismo análisis tengo que verlo en un plano frontal. Y ahí es donde viene la importancia, o la relación más bien, que hay entre una cadera y otra. Si yo tengo un pinzamiento femoroacetabular muy común en mi cadera derecha, voy a generar de inmediato un patrón antiático, postural o dinámico en la marcha. Voy a generar, aunque no se vea una claudicación o una cojera, pero inevitablemente en mi plano frontal esta cadera me va a afectar el otro, porque voy a tener músculos abductores o aductores o rotadores que van a sobreactivarse, van a generar dolor, y al modificar esta cadera, la otra se va a involucrar. No sé, si mis abductores, mi mandibulotibial está sobreactivado, va a generar un desplazamiento en la frontal. Por lo tanto, sí o sí, mi cadera derecha o la cadera que sea va a afectar la cadera contralateral. Siempre. Esa es la gran diferencia. Quizás en un plano sagital yo veo que la pelvis es una sola, sea en anteversión o retroversión. Pero el plano frontal, por lo tanto, todos los aductores y la musculatura aductora y abductora de un lado va a estar directamente relacionado con la aductora y abductora del otro lado. ¿Ya? Entonces, un buen alineamiento o una alineación normal de la cadera tiene que ver con los tres planos. Vamos a ver que existen ciertas angulaciones, eso me grafica muy bien en biomecánica, todavía estudias con Newman. ¿Por lo menos con Newman? Sí. Aunque no lo hayan abierto, pero saben que ese es el libro de base. Las imágenes, por lo menos, de Newman son las clásicas, y donde aparecen todo este tipo de alineamientos. ¿Ya? Correcto. Entonces, esto tiene que ver con el plano frontal, en qué posición la cadera puede estar en aducción o abducción. Insisto, más allá de un tema estético, que se vea que tiene la rodilla hacia adentro, la rodilla hacia afuera, tiene que ver con que ese alineamiento me va a generar trastornos a futuro. ¿Cuál es la diferencia o qué podría pasar si es que yo tengo mi rodilla hacia adentro, o en este caso, fijémonos en la cadera, más allá que lo visual en la rodilla, pero si mi cadera está en aducción, a que si mi cadera, pensemos de forma permanente, está en abducción. ¿Qué incidencia podría tener? ¿Qué es lo principal? ¿Contra quién luchamos siempre nosotros? ¿Qué es lo que nos genera todas nuestras alteraciones y trastornos posturales? ¿Sabes quién es? La única fuerza. ¿Cuál es la fuerza más? No, decir del amor. ¿Cuál es la fuerza más importante, relevante sobre nosotros? La gravedad. La gravedad. Todos mis trastornos posturales tienen que ver con la gravedad. La gravedad es la que hace que yo, con el transcurso de la hora, me voy cansando y se me van cayendo los hombros, me voy desmoronando. Y cierto, y parto a las 8 de la mañana, duchado, cierto, bien, y después ya a las 6, 7 de la tarde estoy en mucho pedazo, la gravedad me va tirando abajo. Esa fuerza de gravedad, ¿cómo va a influir? ¿O en qué me puede perjudicar si yo tengo mi genoma, o
mi coxa, vara o coxa palo, mi coxal, mi cadera, si está hacia afuera, la función o abducción. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo puedo aumentar. Indistintamente, si está en valgo o en varo. Ah, claro, ya, sí, podría acentuarla, ¿cierto? Aumentarla. Ya, sí, eso es una. ¿Qué más? ¿Cuál va a ser la diferencia? Si mi fémur está en valgo o si está en valgo. Recuerden que tronco, extremidades superiores, cabeza, columna, pelvis, viene todo el peso distribuido a través de la sacroiliana, ¿cierto? Hacia las caderas. Si esta cadera está así, si esta cadera está así, en valgo, ¿qué tan distinto puede ser este valgo? Lo estoy exagerando, pero para que podamos entender. ¿Cuál va a ser la diferencia? Las superficies de contacto. Por lo tanto, si existe un valgo exagerado, obviamente la superficie de descarga de peso va a ser más, qué sé yo, en la cara o superficie lateral que en la cara medial. Entonces, esto que debe estar distribuido, esta carga, este peso que debe estar homogéneamente distribuido, si necesita un valgo va a hacer que genere más cargas y comience con procesos artrósicos, procesos degenerativos precoces, más en una cara que en otra. Todo el peso debe estar distribuido en toda esa superficie. Es mucho más notorio a nivel de la rodilla. En la rodilla pasa exactamente lo mismo. Si viene el fémur y está relativamente bien alineado con la tibia, están distribuidos, ¿cierto?, los dos cóndilos en la superficie tibial. Pero ¿qué pasa si tiene un valgo? Obviamente va a estar la carga mayor o fuerzas compresivas van a estar más en el cóndilo lateral. O si tiene un varo, fuerza compresiva en la extremidad. Por lo tanto, lo más lógico es que de los 40 a los 50 años y ha hecho deporte y siempre ha luchado con sobrepeso, qué sé yo, es que tenga un proceso artrósico. ¿Dónde? Donde se generó más carga. Por eso es que hay que tratar, bueno, lo posible, hay que corregir los mal alineamientos, entendiendo que nadie perfectamente bien alineado. Pero si existen alteraciones o compensaciones posturales que son importantes, hay que tratar de corregirlas. Recuerden que cuando niño no duele nada. Pues ya cuando uno llega a cierta edad empieza a doler, no todo, pero mientras uno se mantenga activo, una dismetría aparente de la extremidad inferior puede afectar el tobillo de dos maneras distintas. Si dolor de cadera, de la rodilla, y si mi rodilla está hacia adentro, mi tobillo de forma compensatoria debe estar hacia afuera. Por lo tanto, lo que yo veo que se me desmorona todo es porque se desalinea todo. Ahora no sabemos si cambiar la parte del tobillo el problema y provocó problemas de rodilla, cadera, o viceversa. Lo importante es corregir. Si yo observo, si se abre, si el médico observa que hay un valgo en los calcáneos, claro, puede decir, escuche, fácil, ¿no? Una plantilla correctiva y corrijo ese valgo y quizás corrigiendo eso, corregimos las rodillas y las caderas. ¿Ya? Es una de las posibilidades. Pero incluso en eso, el celular que me sirve para... Incluso, claro, si yo veo que mi calcáneo, pensando que esté en el piso, mi calcáneo está en valgo, o sea, yo piso hacia adentro, mis pies están hacia adentro. Uno dice, tiene pie plano, ya pues, escucha, es fácil, porque una plantilla acá, una plantilla correctiva, ¿cierto? Y corregimos. Santo remedio. Quizás en niños, sí, o sea, en niños, con toda seguridad. Pero en un adulto de 30, 40 años, que llega con un dolor de rodilla, donde se descarta cualquier tipo de traumatismo o lesión traumatológica, resonancia, la rodilla no aparece nada, está todo bien, todo en su lugar, ninguna solución de continuidad o ninguna pérdida de continuidad. Les aclaro que varios escribieron pérdida de la solución de continuidad y es algo se está contradiciendo.
sinónimo. ¿Te parece que se haciendo una retroalimentación del taller? Pérdida de continuidad es lo mismo que solución de continuidad. Está mal dicho, pérdida de solución, creo que así lo escriben. Sí, pérdida de solución de los puntos, es lo mismo. Pérdida de solución es lo mismo. Bueno, si no existe en ese taller ninguna solución de continuidad, ninguna pérdida de continuidad, o sea, no existe ningún daño estructural, por lo tanto, ¿por qué le duele la rodilla? Entonces, hacemos una evaluación postural y nos damos cuenta que existe un valgo, que a través del tobillo está partiendo, esos calcáneos están en valgo. Por lo tanto, claro, uno que lo que hace, o el fisiatra o el ortopedista, una plantilla, listo, santo remedio. Pasa con una musculatura que, si tiene 40 años, desde los 15 años tiene la misma longitud de un lado y el otro, son 25 años que esa banda iliacal estuvo así. Son 25 años que esos aductores, ese gracilis, ese resto interno estuvieron de una manera. O sea, cambia de un día para otro. ¿Qué va a generar? Cuadros dolorosos. Y si eso no se adapta con kinesioterapia, va a generar cuadros dolorosos persistentes. ¿Y qué es lo que pasa? Con muchos pacientes que han llegado, un dolor persistente de hace 3 meses, hace 6 meses, el mismo paciente lo dice. Entonces, claramente, esto comenzó con el uso de las plantillas. De hecho, las dejo de usar y se me quitan los dolores. Entonces, será el remedio, quitar la plantilla. ¿No? Si la plantilla te lo corregir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si ocupo la plantilla me duele. ¿Qué es lo que hay que hacer? Kine. ¿Cuál es el dolor? Usa plantilla para que corrijas. Sí, porque lo vas a corregir. La estructura ósea. ¿Qué pasa con el tejido blando? ¿Se tiene que adaptar? Sí, puede ser. Puede que algunos tejidos se adapten, puede que algunos. No estoy diciendo que todos los pacientes que comenzaron a usar plantillas sin hacer kinesioterapia hicieron generar un cuadro doloroso, no. Pero a veces se da. Lo lógico debe ser, no digo porque sea kinesiólogo, ¿no? Pero cualquier alteración biomecánica debe estar acompañado de rehabilitación. O sea, hay que adaptar esos tejidos, hay que darle una ayuda. No puedo esperar que esa banda iliacal o no sé, o esos peroneos se elonguen por sí solos. Quizás sí. Tanto a los meses ya me voy acostumbrando y ese acostumbramiento tiene que ver con la adaptación. Que es cierto, uno podría decir, no, si los tejidos se adaptan, sí, pero cuando hay cambios muy drásticos y sobre todo, bueno, y entre todos los componentes que hemos conversado, depende del trabajo, depende del peso, depende de la calidad de la musculatura de una persona activa, no hablemos de deportista, pero una persona activa son mucho más fáciles de adaptar que una persona sedentaria. Por lo tanto, los trastornos dolorosos que se pueden generar, las disfunciones que se pueden generar con el simple uso de una plantilla. Entonces, hay que considerarla la utilización o la mala utilización, tenerlo presente como posibles causas de un cuadro doloroso donde no hay solución de continuidad. Entonces, claro, aquí en el plano sagital decíamos que a esta altura es relativamente sencillo entender que si está el duelo o anteversión, los trastornos que va a generar a través de la abdominal, o los flexores de cadera, o los flexores de cadera. Esto ya muy fácil para nosotros, el tema de acá. Como este acortamiento del glúteo medio me puede generar desalinamiento. Quizás el problema no era el acortamiento del glúteo medio. Quizás el problema era derechamente una diferencia de extremidades. Entonces, una diferencia entre longitud de la extremidad, una dimetría. También, santo remedio, ¿qué es lo que hago? Le coloco un realce. Listo, y mejoré los 2 centímetros. Listo, mágico, que mejoré. ¿Qué pasa con estos músculos? Que de un día para otro hay que hacer kine. Es tan mágico mecánicamente. Sí, es súper simple. Si tengo 2 centímetros de diferencia, coloquémosle un taco ahí, un realce. El tejido blando. Sobre todo en pacientes ya estructurados, pasados la etapa de crecimiento, o sea, pacientes adultos. En un niño sí, se va a adaptar. En un niño se va a adaptar. Tejido blando, tejido mucho más largo, por lo tanto tiene mayor flexibilidad. Pero en la mujer
musculatura adulta, y súmenle más edad, 30, 40, súmenle todos los factores que nos juegan en contra, que ya se los acabo de mencionar. Peso, trabajo, la actividad. Entonces, esto, y aquí también estamos hablando en un plano frontal. Y si le agregamos el componente rotacional, y si aquí no terminamos mareando, porque yo creo que ni me acuerdo cuáles son los rotadores internos. Yo creo que ni se acuerdan. ¿Alguien nos puede mencionar un músculo pélvico anterior? Un músculo pélvico anterior. Ya, ahí, roladores. Los que se insertan en la fosita digital, ahí en la cara medial del trocánter mayor, músculos pélvicos anteriores. Esos son los rotadores. Entonces, esto fácil. O sea, no fácil, porque ya tenemos que saber que es derecho. Ya, aquí tenemos que ver cuál es el efecto de los abductores del lado izquierdo con los abductores del lado izquierdo y la relación con los abductores del lado derecho. Y así. Yo podría decir, bueno, y los cuadrados lumbares, que es lo que pasa también. También podemos. Pero si ya nos metemos con los rotadores, se hace un poquito más complejo. Y estamos claros que nosotros no somos bidimensionales, somos tridimensionales. Y tal como se lo he dicho muchas veces, las disfunciones no es esto o esto. Bueno, son mixtos, habitualmente son mixtos. Entonces, este es uno de los principios básicos en cuanto a alineamiento dentro de los rangos. Les decía yo las imágenes de Newman, que tienen que ver con las angulaciones que hay entre el cuello, entre el eje del cuello femoral y la diáfisis del fémur. Y claramente esa angulación, mayor o menor, me va a dar, si se escapa, ¿cierto?, de los rangos normales, vamos a hablar que existe un desalineamiento. Habla que el ángulo normal aproximadamente son de 14 grados. Si tiene una mayor amplitud de arco angular, quiere decir que vamos a estar dando un coxa alta, si tiene menor, vamos a estar dando un coxa alta. Entonces, dentro de esto, los ángulos de antetorsión o venotorsión tiene que ver con esta angulación que hay entre el ángulo cérvico-diaficiario. ¿Ya? Creo que nos queda un poco más claro acá. El eje de la diáfisis y el cuello femoral en el plano frontal, pero lo que hablamos de los 14 grados tiene que ver con esto, entre el ángulo que se da entre la línea bicondília, ¿cierto?, el cóndilo femoral por ahí abajo, con el cuello. Y esto va a estar determinado por la anteversión o la retroversión. Porque si no está en anteversión, obviamente las cabezas femorales van a estar hacia adelante, y si estoy en retroversión, las cabezas femorales van a estar quizás no hacia atrás, pero sí va a perder más, se va a perder un poco de esa angulación. Como lo puedo observar, cuando los pies están más hacia adentro, no tienen el problema de los tobillos o la rodilla, contra la cadera, la rotación interna, o a veces tiene que ver con la postura, y ahí yo tengo que descartar porque yo puedo estar haciendo kinésicamente, tratando de elongar y trabajar esa musculatura para tratar de corregir, pero resulta que si tiene un ángulo cérvico diaficiario, o sea, un ángulo de torsión mucho mayor, claramente va a tener siempre la tendencia de tener los pies hacia afuera, o viceversa, obviamente. Entonces, por más que, no sé, llegan los papás y le dicen, que pucha, que estoy preocupado porque mi hijo, mi hijo tiene los pies hacia adentro. Y después al día siguiente llega el papá, o está con el papá y le dice, el papá también, igual. Y el hermano, igual. O sea, es un tema de elongación, un tema postural, derechamente un tema anatómico. Probablemente no vamos a la radiografía, todos tienen un ángulo de torsión similar, y eso hace que, obviamente, su pie se direccione hacia medial, ¿verdad?
hablando en exageraciones, ya como para ejemplificar un poco más. ¿Ya? Y bueno, el célico deficiario, que es el que me va a dar el gen igual, perdón, la causa bar para la causa bar, estaba de 125 a 130 grados. Se entiende que si esto es mucho mayor, si el ángulo es mayor, obviamente el fémur va a ir más rectilíneo desde el punto de vista vertical. Y si el ángulo es menor, se va a ir más hacia adentro. Y lo que uno puede decir, entonces a partir de ahí, de esas caderas en valgo, me va a dar origen a una rodilla en valgo. Sí, puede ser. Alguien te puede decir, no puede al revés, desde abajo hacia arriba. Es como el huevo de la gallina. Aquí provocó que claramente existe una dimetría, insisto, en la longitud de la tibia o del fémur, y podríamos mejorar los real si podríamos corregir en parte el desalineamiento. Se entiende que si este ángulo está así, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer mucho, no puedo hacer nada, solamente adaptarme a. Y dentro de esa adaptación va todo nuestro trabajo. Corregir el desbalance muscular. Elongar músculos acortados. Es muy sencillo lo que les explico. Un tratamiento de 6 meses. Estoy tratando de resumirlo en 2 frases. Inhibir o relajar músculos que estén acortados y elongarlos. Y por otro lado, activar y fortalecer músculos que estén distendidos y elongados. Palabras demasiado sencillas. Entonces aquí podemos entender, si con la punta del pie, cómo va a influir o cómo va a incidir esta mayor o menor angulación. Esto decíamos que lo normal son 14, 15 grados. Miren cuando hay 25 grados. Claramente la disposición de una vista superior o coronal, que es lo que pasa, o sea, cómo influye esto. Entonces, tiene que ver con los rotadores de cadera. Y aquí, claro, yo voy a tratar de elongar un poquito estos rotadores de cadera porque este trocánter mayor tiende a estar hacia atrás, ¿ya? Y eso me está provocando cuadros dolorosos, quizás no acá, quizás no en la cadera, quizás en la rodilla o en el tobillo. Entonces tengo que trabajar con esta musculatura para adaptarlo un poquito. El ángulo ya está. Si el ángulo está dado, entiéndase que esto no tiene que ver con postura. Aquí está ejemplificando que el ángulo está determinado por el fémur, por su cuello, con respecto, en este caso, con la angulación de los femorales hacia abajo. ¿Ya? Entonces, esto va a ir variando en relación de la atrofia femoral, ¿cierto? Los cóndilos femorales en relación al cuello femoral. ¿Ya? Entonces la alineación normal de la cadera en un recién nacido es de 30 a 35 grados, el ángulo de torsión. 30 a 35 grados. 30 a 25, mucho más. Y a medida que va creciendo, a medida que se va desarrollando, esto tiene que ir disminuyendo. Cuando nos toca trabajar con lactantes, en las cuales está en ese periodo de desarrollo, de crecimiento, cuando uno hace un alineamiento, un examen postural en un lactante, hay que fijarse en eso. Porque ahí sí podríamos ayudar a corregir. Que va desarrollando. Más allá de los factores genéticos, hereditarios, podríamos ir tratando de corregir. O de ir favoreciendo de que esa acumulación se vaya produciendo en parte y no se acentúe, pero que se vaya. Entonces los primeros 6 años de vida se fijan, ya va disminuyendo ese ángulo de torsión. Esto es clásico. Por eso es que los niños con antetorsión, o sea, los que mantienen esta angulación, se les hace mucho más fácil con esta, sentarse de esa manera. ¿Sabes cuál es la postura W? Sentado con la rodilla hacia adentro, las piernas afuera. Y si usted va a un jardín infantil, donde las tías del jardín no tienen claro eso, están corrigiendo eso, los niños están sentados así. Solución: evitar eso, siempre al otro lado. Entonces, claro, cuando le dice a mi papá, uno podría decirle esto a los papás: no, si es normal, porque es más fácil para ellos, se sienten más cómodos así, obvio. La idea es que no se acentúe, no se perpetúe. Entonces, ¿qué hay que decir? Cuando vean que está sentado en la corrida,
que se siente por último de buena manera, no necesariamente en sentido contrario. ¿Se entiende? En esto vamos a usar una relación interna. Así que le piden fomente o corrijan a su hijo que se siente la postura de hijo, ¿cierto? Con la barriga muy fuerte, o en una relación externa. Esa es la postura del W. Por eso uno puede decir, escucha, mi hijo siempre se siente así, sí, porque se le hace más cómodo porque tiene este ángulo de erosión desarrollado. Desde que nace tienen mayor a 35 grados, ahí ven ustedes si se lo explican con bonito, se lo dicen, se lo muestran en video de TikTok. Hoy en día hay muchas formas de explicarlo para abajo. La idea es que puedan entender que esto hay que corregir, porque si no podemos llegar a esto. Estas son imágenes, como yo les digo, imágenes de libro, imágenes exageradas, no sé, y son reales, pero son poco frecuentes, la idea es que no llegue a esto. Por eso es que esta postura cómoda hay que tratar de corregirla, porque va a ir variando esto, el ángulo de torsión. Ahora uno puede decir, da lo mismo, aquí vamos a estar estresando al pobre niño, porque se siente como quiera. Si no le duele, si está feliz así, no le duele. De hecho, si se sienta al otro lado, le molesta, no le duele, no se pobrecito, no dejemos que se sienta así. A futuro. ¿Qué va a pasar al tener una rotación excesiva? El tema en sí, no es un tema estético, no es que se vea mal con los pies hacia afuera o con la rodilla hacia adentro, como sea. El tema es que las alteraciones biomecánicas que va a generar, ¿quién? Los músculos. Tenemos el brinco anterior, el vasto medial oblicuo que va a estar más tenso con los rotadores, obviamente va a generar disfunciones patellofemorales, tarde o temprano. Ahora, no es que sí o sí le va a ocurrir, vamos a todos los otros factores que hemos mencionado muchas veces, si es deportista, si no tiene una condición física, un peso controlado, quizás nunca va a tener problema. No es, ojo, que no se malentienda, esto no quiere decir que este problema lo ocurra solamente a los que estamos pasaditos de peso o a los que son sedentarios. Aparte, yo soy sedentario, soy pasadito de peso, pero soy sedentario. Entonces, no digo que sea exclusivo a los sedentarios que están con sobrepeso. Llega un paciente muy delgado o que no tiene problemas de peso, por lo menos, pero tiene trastornos posturales. ¿Por qué? Porque todo extremo hace mal. Entonces, si tiene una baja de peso, donde la fuerza muscular no entra porque es sedentario, la fuerza muscular no es la adecuada, todas estas alteraciones musculares se hacen fácil. Ustedes que son jovencísimos aún, no les duele nada. A los 30, a los 40 años, ojalá que no, empiezan a hacer. Y si a su edad, jovencísimos como son, les duele algo, lo vuelves. Fíjense cómo van a estar a los 40. Así que hagan deporte, estoy como la doctora Poli. ¿Lo que dice la doctora Poli? Nunca le he visto, pero he escuchado tantos memes y veces. Esas frases como de autoayuda, de motivacionales, son reales. Es lo que se dice siempre a los pacientes: haga deporte, evite el sedentarismo, controle su peso. Uno tiene que tratar de predicar con el ejemplo. Bien, entonces el ángulo de torsión es importante y en el plano frontal aparece el ángulo de inclinación. Esto que decíamos que también tiene una evolución, también tiene un desarrollo. ¿Cuánto dijimos que era lo normal en un adulto? ¿Cuánto? ¿Cuánto era el ángulo? Porque a la tercera semana son 150 grados. Lo normal, 125, 130 grados. El cérvico diafisario y el cuello superior, o sea, el medio cuello inferior, con el diáfise. Entonces, cuando nacemos, cuando nacen, son 150 grados, es mucho mayor. Y eso se tiene que ir reduciendo hasta llegar a esto, más o menos. Ahí. Eso es lo normal. Un genuvalo 145, casi como un lactante. Un genuvalo 110. Y de ahí llegamos a la
Genualvo. Sigue hacia abajo. Menos alta la rodilla. Para compensar, no puedo tener un genualvo, no puedo tener una rodilla en valvo, va a quedar. ¿Podría ser? Sí, ok. Pero ¿qué es lo común? Ante esto que compense, ¿con qué? Con una rodilla en valvo. Esas rodillas en valvo tienen muchas denominaciones coloquiales. La chilena, ¿sabe a lo que me refiero a esa muscular? Y las piernas arqueadas. Entonces un genualvo de 10, no es regla física, de 10 está compensado con un genualvo. O viceversa. Una coxa vara debe estar compensado con un genualvo. Podría ser. Por lo tanto, unas rodillas en valgo o unas rodillas en varo, ¿de quién es la influencia principal? ¿Qué voy a hacer yo en la rodilla estar en valgo? Si ni siquiera hay movimiento en ese brazo. Nada que hacer ahí. ¿Dónde tengo que trabajar? Ahí está la cara. Ahí está el desarrollo evolutivo. Desde que nace, 150 grados, y de ahí va. Una prox. 125, 130, y puede que un autor diga no, 128. Entonces, directamente va a tener influencia sobre la rodilla. Se supone que en un plano sagital la rodilla debe estar en 0 grados. ¿Saben cómo se llama si es que ese ángulo está en negativo? Porque 0 grados está alineado fémur y tibia en plano sagital. Si es que tengo 5 grados o 10 grados, 20, no sé, por una postura antiaque, por ejemplo, hablamos de un genuflexo, porque tiene un patrón flexor. Pero si esta rodilla, ese ángulo que queda negativo, ¿cómo se llama? Genufrecurvatum. O sea, cuando hay una hiperextensión. El ángulo de articulación de cadera, ¿cierto? Esto que hablábamos de la alineación entre el ángulo, o sea, que no hay una anteversión, una reversión, si está bien alineado con respecto al fémur y hacia la rodilla es 0 grados. Esto viene a sentar la posición neutra, donde también hablamos de 90 grados, ¿ya? Pero tiene que ver con 0 grados de dorsiflexión. O sea, no está ni con una flexión plantar ni con una flexión dorsal excesiva. Relativamente bien alineado. Posición neutra, rodilla, esta cadera más o menos bien alineado. Obviamente hasta ahí está todo bien, cuando el problema es la pérdida del alineamiento. La extensión de rodilla podría llegar hasta 5 grados. Sí, si se pasa de eso hablamos de un giro recurvatum. O sea, existe una hiperextensión. Yo tengo un recurvatum, más o menos importante. Esto es lo que yo les he mencionado. Las fuerzas compresivas van a variar. Entonces, si yo tengo un recurvatum, obviamente las cargas van a ser más por anterior. Las descargas de peso entre los cóndilos femorales y la meseta tibial. Es un problema que puede traer cuadros degenerativos a futuro. Dependiendo de todos los factores que yo he repetido como 20 y tantas veces, esos factores, si tiene mayores problemas o no. Ahora, eso evidentemente va a generar problemas a nivel muscular y va a generar problemas a nivel de los estabilizadores estáticos, cápsulas, ligamentos. Es cierto, por lo tanto, no tiene que ver con que se vea más o menos horrible o más o menos estético que yo tenga un recurvatum o no. La vez que uno se mantenga
medianamente bien alineado y bien balanceada la musculatura, no debería tener problemas. Genuflexum, recurvado, un poco tan exagerado. Ustedes hicieron, les pregunté esto, pero se fijaron en esto también cuando hicieron semiología. Se valoran ustedes y la aparente falta y es que algunos tenemos todo. Bueno, siempre curvado, piernas planas. ¿Ustedes se conocieron más en profundidad entre ustedes? ¿Tuvieron esa oportunidad? Sí. Lo más común que porque nosotros nos vamos a encontrar este flexo es posquirúrgico, en lesiones traumáticas. ¿Ya? Este patrón flexor es muy común que sea adaptado digamos, por una postura antiálgica. Paciente que fue operado y que todavía no logra la extensión completa, o si le pidieron que estuviese con un periodo de descarga o sin carga de peso, con uso de dos bastones, por ejemplo, no sé, una fractura meseta tibial, dijeron ya un mes sin apoyar, sin carga de peso. Entonces el paciente que va a estar en esta posición y va a usar el bastón de esta manera. ¿Qué es lo que pasa con eso? Se acorta la musculatura. Si no es teoría, porque de verdad se acorta la musculatura, entonces la musculatura isquiotibial se acorta, entonces después uno quiere ir a bajar la extensión, o el peor error es que nos dejaron con esta descarga de un mes de reposo y no nos mandaron a Kine. Dijeron, no, reposo un mes y después de eso empezamos a Kine. Llega Kine y llega así, un mes sin estirar la rodilla, y quieren que lo la magia. 2 días. Entonces, esto es como muy común. Es muy raro que llegue un paciente sin ninguna lesión traumatológica, sin ninguna lesión importante, así. ¿Ya? Sería muy sospechoso. O sea, si es un niño, hay que ver por qué se está generando ese abortamiento, pues hay muchos problemas, las causas pueden ser muchas. Y en un plano frontal es donde aparece, no digo la mayor incidencia, pero quizás lo más visible. Tenemos un cierto angulación entre el eje de muslo y el eje de pierna, entre el fémur y la tibia, es entre los 170 y 175 grados. Aquí es donde aparecen muchas variables, muchas variantes en el desarrollo evolutivo. Y aquí es donde puede que los papás primerizos, sobre todo, ¿cierto? Llegan preocupados porque ese niño tiene las piernas arqueadas. Y por más que se diga que no, los que tienen la rodilla así, son más buenos, van a ser más buenos para la pelota y la verdad es como eso. No tiene nada que ver eso. Yo he visto unos con las piernas arqueadas malísimos para la pelota. No hay reglas generales. Por esto, los recién nacidos nacen con un mal. A medida que van creciendo, se entiende que los primeros meses no se va a poner de pie, ¿ya? Pero comienzan con un varo a los 20 meses. ¿Por qué a los 20 meses? Porque ahí es cuando comienza a ponerse de pie. Entonces llegan los papás con el hijo de 1 año y medio y dicen, estoy preocupado porque mi hijo tiene su piernecita, pobrecito, es normal. A medida que va creciendo tiene que ir alineándose. De forma espontánea, sí. Debe ser si es un niño medianamente activo, si no es sedentario, si no abusamos con un sobrepeso. Debe tener un alineamiento normal, salvo que existan patologías musculares, sistémicas. Pero debiese ser esta su evolución correcta. Ahora, ¿hasta dónde el valgo? Ya ahí pasa a ser más relativo. Fíjense bien para ver ese valgo, cómo queda el tobillo. Entonces depende mucho también este correcto alineamiento que haya, depende del calcáneo o del tobillo propiamente tal. ¿Ya? Entonces, ¿es normal que dentro de los primeros 2 años tenga? Sí. Sí, bueno, si quiere esperar los 6 meses, vamos viendo cómo va avanzando. ¿Es normal que después pase al otro lado y tenga un ligero valgo? Sí. Entre los 6 y 8 años
¿Está preocupado porque está en la rodilla CD? Sí, pero igual se puede hacer kine. Ojo con eso también. Yo no trabajo con un trastorno ortopédico, ¿ya? Por ejemplo, donde trabajo yo. Y hay una colega que trabaja y muchas veces, no sé, yo trabajo en la área privada, trabajo en una consulta privada. Entonces ahí, bueno, me dicen, pero que no, igual me da lata, me da pena, ¿para qué le voy a hacer kine si debiese seguir si es normal? Pero digo, pero ojo, déjale la posibilidad al paciente o al papá. Porque ¿qué es lo que pasa? Si los papás son muy preocupados y quieren que más allá de que sea un desarrollo normal, puede que igual quieren una estimulación aparte, o sea, extra. Y si no se la das tú, ¿qué va a hacer el papá? Que se lo va a la vuelta de la esquina y se ve donde no lo quiere. Que sí le va a hacer, sin pensar mal, ¿ya? Va a decir, no, hagamos necesidad aquí, lo que hay que, si no, mire lo que le puede pasar. Ahí no estoy yendo al otro lado, exagerado. Tiene que ser kine sí o sí, porque puede provocar estos problemas. No, pero hay que ser equilibrado, porque uno y hablo en todo tipo de trastorno cultural, qué sé yo. Uno puede ser muy, decir, pucha, no quiero usar también, aquí va a gastar tanto, y que la familia lo quite. Pero puede que vaya más allá, independiente de eso, los papás están preocupados, quieren hacer kine, porque no sé, porque tuve la experiencia de un primo y que no se hizo y finalmente quedó con todos estos problemas, entonces quieren prevenir. ¿Y quién es uno para llegar? Y si no lo atienden usted, se va a ir con otro profesor que sí lo va a atender. ¿Ya? Entonces, como les digo, siempre que hay que esta estimulación temprana, una frase muy repetida hoy en día, no, solamente falta estimulación. Ese retraso psicomotor, esos déficit, ciertos patrones de movimiento que le faltan, no, papito, si solamente falta de estimulación nomás. Sáquenlo aquí más a la plaza, ir al parque, que escale, que suba. Ya, gracias. Y no lo va a hacer porque trabajan todo el día, por los motivos que sean. Entonces, a los 3 meses llegan igual o peor. Y escucho, ¿y qué pasó? No, es que en realidad prefiero traerlo porque de verdad que es difícil de la casa. Con el departamento tan chiquitito, no tenemos donde. Por eso uno tiene que ser equilibrado. Uno tiene claro y le explica al papá que puede ser normal este desarrollo. Pero si los papás quieren hacer una estimulación extra, para eso estamos, para eso nos preparamos. Un ligero genual, no se nota tanto, la rodilla ahí no se alcanzan a ajustar los pies abajo, hay diferentes parámetros que uno puede tener parámetros clínicos. Ahí está la población normal, que debe ser entre los 170 y 175 grados. Difícil que esté 180 grados. Hay siempre descargas de peso en los cóndilos externos. Bueno, esa es la gran diferencia. En un genuvalgo, obviamente, la mayor carga es en la meseta tibial, en el cóndilo externo, y en un genuvalgo, obviamente, lo contrario. Entonces, por 30ª vez, le voy a decir que va a depender del peso, va a depender de la actividad diaria, que comience con procesos artrósicos precoces. No es extraño que ese genuval tenga artrosis a los 35 años, a los 40 años, en las mesetas tibiales mediales. Sí, pues, de los 5 años he jugado fútbol hasta los 40, son 35 años que yo juego fútbol, y más encima le digo que más encima siempre tengo temas de sobrepeso. No sé, qué más lo que te diga, oye, que me duele porque tengo la artrosis y soy tan joven, pero no hay cómo. ¿Ya? Entonces estas pérdidas de dimensiones, sí, no tiene que ver con un tema estético. Con un tema de prevención que pueda suceder a futuro. Como todas las alteraciones de crecimiento y desarrollo, si dijimos, la escoliosis tampoco es más allá de lo estético, no, si no se nota tanto. Puede que a lo largo de toda su vida
Entonces uno ve a veces niños así, chicos, porque está en la edad. Yo les digo, es normal dentro de la edad, pero bueno, un poquito más de peso, sí. Eso puede acentuar esto y esto va a tener problemas a futuro. ¿No? Más allá de que cómo se ve. El gen humano, lo contrario, obviamente es menos común, pero el alineamiento o las alteraciones que pueda generar tiene que ver con la descarga de peso a nivel de la meseta tibial. Esas piernas arqueadas. ¿No? Cuando hablamos de un plano coronal, planito superior, podemos determinar si existen o no torsiones a nivel de la tibia. Menos común, raro que haya solamente una alteración en las torsiones tibiales y no haya problemas a nivel de cadera. Habitualmente el componente principal es la rotación, o sea, las alteraciones que puedan haber a nivel rotacional de cadera, haya las torsiones que puedan haber a nivel tibial. ¿No? Pero igual no deja de ser entender que existe un cierto grado de torsión que no debiese generar mayor problema. Pero si se fija, son un poquito los grados que tienen de variación, así que asociado a un gen humano o un gen humano. Muy similar a lo que pasa en el escolioso, ¿cierto? Que más que yo en un plano frontal vea este gen valgo o valgo, lo veo en un plano frontal, pero evidentemente si hay un gen valgo, por ejemplo, va a estar asociado a un ligero grado de torsión. Yo voy más hacia adentro porque si no mis pies van a quedar hacia afuera. Entonces, ¿cómo compensa? Haciendo una torsión tibial. Por lo tanto, siempre va a estar ese componente combinado, pero principalmente se observa en un plano frontal. Por eso es que el diagnóstico muchas veces va a ser más genvalgo o genuvaro y no tanto que existe una torsión tibial. Entonces ahí, si se fijan, hay un ligero genuvalgo, pero más que el genuvalgo se observa en la imagen del libro, o sea, la imagen destacada, ¿no? Se ve el componente torsional de la tibia. En realidad no sé si yo soy no se ve, pero bueno, los que han visto los PDF, las imágenes se ven mucho más claras, obviamente, en el computador, más allá de la imagen proyectada. ¿Ya? Entonces, aquí sí, en este plano transversal, tiene que ver con las alteraciones a nivel femoral. Y aquí, bueno, inevitablemente uno no puede dejar de lado las lesiones traumatológicas, que es cuando mayormente o existe mayor riesgo de tener estas torsiones indebidas a nivel de fémur. Ya cuando hay fracturas de fémur, siempre hay que cuidar, más allá que el traumatólogo se preocupe de ese demodular, atravesarlo con pernos, cosas que no haya este problema de torsión. Igual nosotros debemos tener latente, porque creo que pasa que los músculos rotadores son tan potentes, son pequeñitos, pero son muy potentes. Entonces, claramente, si uno se descuida, puede generar trastornos rotacionales importantes y que eso va a traer consigo problemas hacia distal, hacia rodilla y tobillo. Entonces hay que tener ojo con ese alineamiento femoral. Bueno, ahí los médicos, los traumas, por eso son más precavidos en el sentido de mandarlos con kines tan pronto. La vez que los kines lo único que queremos es movernos, o sea, a veces ellos como, no sé qué, tenemos que consolidar un poco, aguantemos un mes, o derechamente te pide ejercicios isométricos, pero no tanta activación con movilización de cadera o de rodilla, precisamente para evitar o prevenir que no genere torsiones a futuro. ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo se puede ver grados rotacionales cuando esta recta, ¿cierto? Esta línea ahí que está identificando, obviamente no pasa por la línea media, sino que está más hacia lateral o hacia medial. Y ahí uno puede determinar también si existen rotaciones mediales o laterales. ¿Ya? Yo creo que esto lo vamos a dejar, porque aquí no vamos a entrar en un mundo interesante y que tiene que ver con
las disfunciones patelofemorales. Así que para que vayan recordando esas imágenes. Bien, muchachos, dudas, preguntas, consultas. Esto lo vamos a continuar el jueves. El jueves vamos a ver